buenos días. Bienvenidos una vez más al estudio que venimos realizando, como muy bien lo sabemos, cada domingo en la mañana. Lo que estamos ahorita es llevando la palabra a través de los medios virtuales, mientras Dios nos permite el volver a congregarnos, el poder asistir nuevamente como iglesia. Pero mientras tanto, lógicamente, seguimos aquí con toda la disposición, con todo el anhelo de ser dirigidos por el Señor en cuanto a su voluntad. Como ustedes saben muy bien, hemos estado estudiando una serie que hemos titulado La doctrina del hombre. Hemos tocado dos temas en esta serie. Hemos hablado acerca, en primer lugar, acerca de la creación del hombre, cómo fue creado. Ese fue el mensaje de hace 15 días. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de una sola carne, el momento en que Dios unió al hombre con Eva y todo lo que aprendíamos en Génesis capítulo 2. Ahora, el día de hoy era la idea que íbamos a tratar el tercer mensaje de esta serie, el cual tiene que ver con la caída del hombre. Sin embargo, hemos estado pidiéndole al Señor en oración que nos dirija. Siempre estamos pidiendo eso en la semana. Y pues debido a todo lo que se ha estado presentando a nivel mundial, a nivel nacional, con un tema que ha sido de mucha división, que ha sido de mucha controversia, pues hemos, la verdad, hoy tomado este mensaje, hemos apartado esta enseñanza al día de hoy. Es decir, vamos a hacer un paréntesis en la serie que estamos haciendo para tocar un tema que ha sido controversial y me gustaría mucho que lo pudiéramos aclarar. A lo mejor para las personas de la congregación de Tierra Deseable ya es un poco más claro, pero me gustaría también poder llegar a aquellas personas que no se congregan con nosotros y que están viendo estos videos, que sé que va a ser también de aclarar mucho acerca de este tema, es quitar muchos velos en cuanto a lo que se habla y pues por supuesto es tener la verdad que nos habla la palabra de Dios. Y ese tema controversial, y siempre lo ha sido, especialmente en este tiempo porque pues bueno, muchos hombres han salido por diferentes medios, hombres y mujeres, hablando acerca del diezmo y han dicho muchas cosas en cuanto al diezmo. Han llegado a señalar a las mismas personas de que están haciendo completamente mal, de llevar su dinero primero a los supermercados, de llevar su dinero a otras cosas antes que a la iglesia. Entonces se han levantado muchas personas a hacer sentir mal a los hijos de Dios, a los creyentes que con sinceridad aman al Señor, pero que definitivamente hay una mala información en cuanto a este tema. Y por eso es que nos hemos tomado esta enseñanza, vamos a hacer este paréntesis y vamos a aclarar lo que la Biblia habla en cuanto al diezmo. Entonces esa es la idea, a eso es lo que nos vamos a dedicar durante estos minutos. Ahora, este es un asunto que, como les dije hace un momento, ha causado mucha controversia, se ha hablado infinidad de veces acerca de este tema. Y lo que yo pretendo esta mañana no es venir a dar sencillamente mi punto de vista, es decir, lo que José Ignacio cree en cuanto a lo que cada iglesia debe de enseñar acerca del diezmo. En ningún momento quiero enseñar mi punto de vista personal. Sencillamente quiero ser muy fiel a los textos bíblicos. Quiero es hablar con claridad lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a este tema. Entonces, no es algo que sencillamente yo lo quiero acomodar a mi manera, no es algo que yo quiero que la gente lo enseñe de esa forma en sus congregaciones, los pastores, ni mucho menos, sino que definitivamente quiero es que la Biblia nos hable, que veamos los escritos, los entendamos y que ella misma nos dé la claridad que necesitamos. Ahora, especialmente considero que este tema relacionado con los diezmos, tal vez algunas personas lo ven como un tema terciario o un tema secundario, pero definitivamente no puede ser así, no puede ser visto así. El tema de los diezmos es un asunto primario, es algo primordial que debe de prestársele mucha atención,
porque como se han dado cuenta, no solamente dentro de la misma iglesia, sino también fuera de ella, porque también fuera de ella las personas que no conocen al Señor o que no son creyentes también hablan al respecto. Y esto, pues lógicamente ha sido también piedra de tropiezo para muchas personas que han querido asistir, que han querido ir a una congregación. Pero como cristianos todos sabemos que esto ha sido en muchas ocasiones la piedra que hace tropezar a aquellas personas que quieren ir. Entonces nosotros no podemos como creyentes sencillamente llegar a tener una posición cerrada en cuanto al tema o llegar a decir entonces que no vayan, sino que necesitamos examinar nuestras doctrinas, necesitamos saber y tener toda la certeza de que lo que estamos hablando proviene directamente del Señor y no es algo que hemos acomodado o sencillamente que hemos seguido por tradición, porque ese es el tema. Y también lo hablo de manera personal, porque cuando comencé a estudiar todo este asunto en cuanto al diezmo y las finanzas en la iglesia, pues la primera persona que se vio confrontada en toda esta información que arroja la Biblia, pues principalmente fui yo, porque durante muchos años practiqué lo que tiene que ver con el diezmo. Pero cuando me comencé a encontrar con la realidad, cuando me comencé a encontrar con lo que la Biblia enseña, pues definitivamente entendí que primaba más el cumplir la voluntad del Señor revelada a través de la Escritura, en lugar de seguir aferrándome a una tradición que por años había estado practicando. Entonces, definitivamente es un tema primario, no puede ser un tema secundario, un tema terciario, por cuanto también todo siervo de Dios debe de saber y de reconocer que en base a lo que enseña su congregación, en base al alimento que le da a su iglesia, es que va a ser un día juzgado por el Señor. Entonces no es un tema pequeño, es algo primordial que debemos de tratar, que debemos de ser muy sinceros cada uno de nosotros y no dejar sencillamente que nuestro corazón o nuestras emociones o las mismas tradiciones nos ganen en este asunto, sino que necesitamos ser muy fieles al texto bíblico. Bien, entonces de esa forma quiero que comencemos a estudiar, vamos a ver algunos pasajes, nos vamos a acercar a esos pasajes, no con la intención de ver lo que nosotros queremos ver, porque ese es el primer punto, que muchos de nosotros vamos a estudiar la Biblia o vamos a leer la Biblia y queremos ver de alguna manera lo que se nos ha enseñado por años, lo que hemos escuchado por años. Pero esa es una manera equivocada de estudiar la palabra de Dios. Cuando tú vas a ella, siempre debes de ir es con la intención y con la plena disposición de que sea el Señor, el Espíritu Santo, el que a ti te enseñe en ese momento, que Él sea tu maestro. No puedes venir con ideas preconcebidas a estudiar un texto, tienes que llegar con tu mente en blanco, con tu corazón completamente en blanco, totalmente en una honestidad contigo mismo, con el texto, para que de esa manera las escrituras comiencen a ser reveladas. De esa manera, hace algún tiempo, porque esta semana, obviamente, como les dije hace un instante, recordando todo este tiempo, me acuerdo mucho que cuando quise estudiar más acerca del diezmo, en aquel tiempo, comenzaron a surgir en mí algunas preguntas llegaban a mi mente y de alguna forma quería contestarlas. Yo me preguntaba, bueno, si a mí se me ha enseñado y se nos ha enseñado al pueblo cristiano, que si tú traes tu diezmo fielmente, continuamente, traes la 10ª parte, entonces vas a vivir en abundancia, vas a vivir en bendición, vas a tener siempre para poder salir adelante y ser próspero y todas esas cosas que se nos enseñaban. Pero en ese tiempo yo me preguntaba, Dios, pero si lo he hecho de esa manera y he visto que otras personas también lo han hecho de esa manera, ¿por qué los veo en escasez? ¿Por qué los veo en estrechez? Entonces, no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Hubo un punto en que yo ya no podía seguir conteniendo esas incógnitas en mi interior, en mi corazón, y decidí comenzar a investigar. Como les dije hace un momento, no en base a lo que me enseñaron por años, sino que yo mismo me senté
y comencé a estudiar la palabra del Señor. Y es precisamente lo que quiero que compartamos esta noche. Y surgían en ese tiempo muchas preguntas y creo que Dios nos dio muchas respuestas en ese tiempo. La iglesia ya recibió esta enseñanza, ya lo tenemos muy claro, pero queremos que este video pueda llegar a más personas para que sea de gran bendición. Y para eso quiero entonces que ahora sí comencemos, porque precisamente en base a esa pregunta que les comenté hace un momento, que me formulaba anteriormente, de que si diezmaba y veía que otros diezmaban, ¿por qué las personas vivían en escasez? Cuando quise encontrar la respuesta a esta pregunta, lo que me encontré fue con lo siguiente. Muchos pastores llegaban a decir, es que tú no te estás dando cuenta, tú estás trayendo el diezmo, pero lo que pasa es que tú has cometido algún pecado. Entonces ese pecado o esa falta que tú has cometido es lo que impide que Dios te dé a ti la bendición. Entonces en ese tiempo se generó en mí una mayor confrontación, porque yo dije, bueno, pero si es así, entonces ¿por qué no se nos enseñó con anticipación que para que la bendición del diezmo se viera, había una condición, y la condición era que tú no pecaras? Pero yo recuerdo claramente que eso nunca se enseñó. Siempre se decía abiertamente que trajeras el diezmo. Nunca se decía que tenías también que dejar de pecar para que entonces llegara la bendición a tu vida y a tu familia. Entonces, eso definitivamente es como si a ti llegaran a decirte en el trabajo, lo pongo de esta manera, te llegaran a decir en el trabajo que si este mes tú cumples las metas que te plantean en tu trabajo y haces las cosas como las tienes que hacer y rindes lo que tienes que rendir, entonces al finalizar el mes vas a recibir unos bonos extras. Tú con esa información te dedicas a hacer las cosas bien, comienzas a trabajar con mayor entusiasmo para buscar esos bonos extras, pero resulta y pasa que cuando llega el mes, cuando pasa el mes y es la hora de recibir tu salario, entonces te salen con la sorpresa de que efectivamente a la persona que más rindió en su trabajo es a la persona que se le van a dar esos bonos. Entonces es donde en ese momento recibes nueva información de que no era a todos los empleados que se le iba a dar ese bono, sino que al empleado que más sobresaliera de entre los 100 o 200 que habían en la empresa. Entonces, si a ti te dicen que por causa de tu pecado es que no recibes la bendición, aun cuando tú has estado entregando el diezmo, entonces definitivamente es algo que pasa como el ejemplo que te acabo de plantear. Eso para introducirnos un poco más y comenzar a aclarar todo lo relacionado al diezmo. Y para hablar acerca de este tema definitivamente no podemos dejar a un lado uno de los pasajes que ha sido el pasaje central, el pasaje que más se escucha en cuanto a este tema. Y ese pasaje lo encontramos en Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 11. Quiero que leamos este pasaje, que estoy seguro que cuando lo escuches de inmediato lo vas a recordar, porque se ha escuchado cantidad de veces en las congregaciones, pero quiero que lo entendamos un poco mejor. Entonces para eso nos vamos a dirigir a Malaquías 3, 6, 11 y quiero que lo leamos con el contexto. Eso es algo que la iglesia ya tiene en claro y ya todos conocemos muy bien. Si es la primera vez que tú escuchas la palabra contexto, solamente quiero decirte que la palabra contexto sencillamente se refiere a que cuando tú vas a estudiar la Biblia, por obligación necesitas aplicar este método de estudio que se conoce como el contexto, tanto cercano como remoto, es decir, saber lo que dice antes y después del texto que quieres estudiar. En ocasiones el contexto es cercano, pero en ocasiones el contexto es remoto. Es decir, a veces no está en el mismo capítulo lo que necesitas saber. En ocasiones está en otros capítulos o en ocasiones está en otro libro. Pero para eso necesitas el contexto, necesitas estudiar a profundidad un tema. Si quieres estudiar, en este caso, el tema del diezmo, necesitas tener el contexto acerca de este tema. Malaquías 3, 6 al 11 dice de esta manera: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos,
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, antes de explicarte un poco más este texto, con su contexto, quiero que escuches el siguiente caso, porque también es un ejemplo que me sirve como anillo al dedo para explicar lo que el Señor en Malaquías nos está hablando. Imagínate por un momento que volvamos al trabajo, coloquemos nuevamente el caso del trabajo. Imagínate que tú tienes enfrente a tu jefe y a tu lado está un compañero tuyo. Y tú ves que el jefe se está dirigiendo en ese momento a tu compañero de trabajo y le está diciendo las siguientes palabras. Él le está diciendo, mira, quiero que sepas que por cuanto tu comportamiento y por cuanto has hecho las cosas muy bien y por cuanto sé que esta semana vas a trabajar horas extras y he visto tu mejor rendimiento, quiero que sepas, le está hablando el compañero que tienes al lado, quiero que sepas que esta semana próxima vas a recibir vacaciones y vas a recibir un mayor salario, te voy a hacer un aumento. Tú escuchas que eso se lo están hablando al compañero de al lado, pero resulta y pasa que transcurren 7 días, tú ves que al compañero definitivamente le subieron el salario y lo sacaron a vacaciones. Pero después de eso, entonces tú te acercas al jefe y le dices, oye, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué veo que con él sí lo hiciste, pero conmigo no? ¿Por qué a mí no me subiste el sueldo y por qué no me enviaste a vacaciones? Y creo que la respuesta ya todos la tenemos. Si te das cuenta, el ejemplo es muy claro. En el ejemplo, el jefe se estaba dirigiendo a tu compañero, no se estaba dirigiendo a ti, se estaba dirigiendo a él. Esto para entender que definitivamente lo que nosotros leemos en Malaquías, en ningún momento, puedes leer el texto las veces que tú lo quieras leer, pero en ningún momento ese texto Dios lo está dirigiendo a la iglesia. Dios en ese aspecto no le está hablando a su iglesia, Dios le está hablando a la nación de Israel y lo dice con toda claridad. Dice al comienzo, por esto, hijos de Jacob, más adelante aclara, la nación toda me habéis robado. Está hablando de un pueblo y ese pueblo específicamente es Israel. Y específicamente también está hablando a los sacerdotes de Israel que estaban tomando las ofrendas, todos los animales que llegaban para llevarlos luego al alfolí y estaban recibiendo los animales defectuosos, estaban recibiendo los animales ciegos, los animales cojos y ante lo que estaban haciendo ellos definitivamente Dios les reprendió y les dijo al pueblo de Israel que se arrepintieran de lo que estaban haciendo y que si lo hacían y volvían al Señor, entonces Dios los iba a bendecir sobreabundantemente y también iba a reprender al devorador si quería venir a acabar sus cosechas y cualquier daño que quería venir a hacer. Pero el punto es que este texto no está dirigido a la iglesia, sino que está dirigido a Israel. Pero lamentablemente muchas personas, predicadores, que se dicen, predican la palabra, que la enseñan, toman este texto, lo desencajan de una manera terrible y lo llevan a la iglesia, acusan a la iglesia, hacen sentir mal a la iglesia con un texto que definitivamente no está dirigido para la iglesia, sino como te acabas de dar cuenta, está dirigido para Israel, es para Israel. Todo Malaquías está hablando de Israel.
Puedes leer los capítulos anteriores, puedes leer aún todo el libro, no es muy largo, y te vas a dar cuenta que está hablando de los hijos de Jacob. Ahora, esto con Malaquías, y más adelante creo que volvemos a tocar un poco más acerca de Malaquías. Pero tal vez tú puedas estar pensando en otros textos, dices, está bien, Malaquías no es para la iglesia, pero ¿qué se puede decir acerca de Deuteronomio, por ejemplo? Deuteronomio 14:22. Ese es otro texto que muchas personas usan y dicen y hablan abiertamente, lo enseñan, diciendo que la iglesia tiene que diezmar. ¿Qué dice Deuteronomio 14:22? Vamos a leerlo. Dice allí, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esto aparece en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Pero volvamos a hacer el mismo ejercicio. Apliquemos la misma regla de estudio que aplicamos con Malaquías. ¿Será que Deuteronomio está dirigido a la iglesia? Volvemos al mismo punto. Apliquemos el contexto. Allí el contexto es el contexto remoto. Es decir, no vas a darte cuenta a quién está dirigido el texto en los capítulos cercanos, sino que necesitas ir al comienzo del libro, a Deuteronomio capítulo 1, y allí claramente te vas a dar cuenta que Moisés, quien es el autor del libro, se dirige específicamente también a Israel. Entonces definitivamente ni Malaquías ni Deuteronomio son textos dirigidos a la iglesia del Señor, sino que son textos completamente dirigidos al pueblo de Israel. Aparte de esto, Deuteronomio 14:22 también nos comienza a aclarar algunos aspectos. Aspectos como los que dicen allí, dice, diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo, y dice cada cuánto lo que tenían que hacer. Allí aclara que es cada año y que lo que debían de diezmar era de lo que les producía la tierra. En ningún momento se está hablando del factor económico, del dinero. Ahora, hay personas que llegan a decir, bueno, está bien, no está hablando de dinero, no está hablando del peso como tal, pero definitivamente es la conclusión a la que algunos llegan. Pero a ver, hoy en día en las iglesias yo no puedo estar recibiendo una oveja, no puedo estar recibiendo los siembros de las personas, no puedo estar recibiendo alimentos para sostener la iglesia. Entonces, obviamente no me van a traer eso, necesito que me traigan ese dinero efectivo. Ahora, esto no lo dice por ningún lado el texto. Esas son conclusiones conclusiones a las que muchas personas han llegado, pero en ningún lado lo está diciendo el texto. Están acomodando su situación actual, la quieren de alguna manera acomodar a lo que, pues a su enseñanza acerca del diezmo, pero es una manera equivocada de interpretar la Biblia. Todo porque se desconoce este tema. Ahora, yo entiendo, lógicamente, yo estoy al frente también, no yo, el Espíritu Santo y por supuesto el Señor Jesús, que es el pastor, pero entiendo lo que significa que una iglesia tiene gastos, obviamente hay arriendos, hay servicios, etcétera, etcétera. Lógicamente eso lo entiendo y lo entendemos en la congregación, pero para eso es que está diseñado lo que el Nuevo Testamento nos habla, de lo que se debe hacer, de las ofrendas que nosotros debemos de presentar. Pero ya les voy a hablar un poco más acerca de eso, minutos más adelante, que lo tengo allí un poco explicado. Entonces Deuteronomio 14:22 para nada nos está hablando de que la iglesia debe de diezmar. ¿Listo? Hay otro pasaje que también es muy controversial. Quiero saltar en varios pasajes, quiero que los aclaremos. Quiero que escuches también algunos argumentos y quiero que escuches más adelante tal vez el argumento más fuerte que por mucho tiempo a mí me hizo pensar y tal vez fue ese el argumento con el cual duré mucho tiempo, con esa idea, con esa doctrina, que por la misericordia del Señor la pude entender y definitivamente también la erradiqué, y allí fue donde entendí que el diezmo, como se presenta en la mayoría de congregaciones hoy en día, nada tiene que ver con lo que Dios nos está hablando en la palabra. Es decir, Dios no está obligando absolutamente a nadie a que lleve su diezmo. Pero ya vamos a ir aclarando eso.
Vamos a ir a otro pasaje también que es muy controversial, el cual se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y muchos llegan a decir, ¿se da cuenta que Jesús está aprobando el diezmo? ¿Se da cuenta que lo que Jesús le está diciendo a esas personas es que tenían que tener en cuenta la justicia, la misericordia y la fe como algo principal? Pero en ningún momento el Señor les dice que dejen de diezmar. Ese es el argumento que también muchas personas tienen hoy en día para defender esa doctrina, como ellos la enseñan. Pero entendámosla. Primero que todo, se nos vuelve a aclarar muy puntualmente, se nos dice en base a qué estas personas estaban diezmando o qué estaban diezmando. Se dice claramente que estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino, es decir, ellos estaban haciendo tal cual como se les había enseñado al pueblo de Israel, del producto que rindiere el campo. Lo estaban llevando. Lógicamente ellos sí estaban dejando aparte asuntos tan importantes como la fe, la misericordia y como la justicia. Y lógicamente la reprensión del Señor tiene todo que ver. Y les aclara, practiquen esto y no dejen de diezmar. Claro, no dejen de diezmar según el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Ahora, le está hablando también a personas judías. El Señor Jesucristo no le está hablando a la iglesia. En ningún momento está estableciendo una doctrina para que la iglesia la comience a llevar. Entonces esto es algo importante, no porque el Nuevo Testamento o en la Biblia se nombre la palabra diezmo, no porque esté sencillamente nombrada, significa entonces que por eso debemos de practicarlo o debemos de diezmar, porque entonces solamente aparece la palabra y porque esa palabra la pronunció el Señor Jesús. No, le está hablando a judíos, porque el Señor Jesucristo lo habló claramente. Él no vino a incumplir la ley, Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a dejar a un lado la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a hacer lo que según su tradición, lo que según el pueblo y sus tradiciones, los judíos debían llevar a cabo. Y el Señor lo hizo. Se circuncidó al 8º día, se presentaba en el templo como lo debían de hacer. Y es importante en este punto que entiendas que lo que el Señor vino a hacer fue a cumplir todo el Antiguo Testamento, pero también Él fue la transición, cumplió el Antiguo Testamento, pero a la vez fue la transición para el nuevo pacto, y eso fue precisamente lo que comenzaron a hacer los discípulos acompañados por el Espíritu Santo. Entonces, Mateo 23 tampoco es una manera o tampoco es una base doctrinal fija, firme, segura para decir que la iglesia debe practicar ese diezmo o el tipo de diezmo como hoy en día se conoce. Aparte de esto hay algo también que no sé si lo has escuchado, pero hay normas estrictas para estudiar la Biblia. Hace un momento te hablé acerca del contexto. Pero también cuando tú vas a enseñar una doctrina en la congregación, tú necesitas observar que lo que estás enseñando provenga no de un libro histórico. Y lo que nosotros tenemos aquí en Mateo 23 es un libro histórico. Si tú quieres dar doctrina, enseñar doctrina, necesitas ir a los libros que nos hablan de la doctrina. Es decir, lo que el mismo Señor hablaba acerca de lo que se debía de practicar en la iglesia. Y eso es lo que encontramos de Hechos en adelante. Eso es lo que precisamente Pablo vino a hacer, el ministerio de Pablo, las cartas de Pablo, las cartas universales, de eso nos habla, de lo que la iglesia debe de practicar. Entonces, esto con Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Tiene que ver esto algo con la iglesia? Piénsalo por un momento. Busca el pasaje en tu Biblia, obsérvalo, analízalo, vuélvelo a leer las veces que sea necesario y contéstate tú mismo allí. Este pasaje, lo que Dios le está hablando, lo que Jesús, le está hablando a estos hombres, ¿tiene que ver algo con la iglesia?
Es decir, tú notas que el Señor Jesucristo le está diciendo a los cristianos, oiga, cristianos, ¿tienen que dar el diezmo obligatoriamente? ¿En serio crees que eso está diciendo el texto? Eso es lo que comúnmente se llama como exégesis. La exégesis bíblica es extraer lo que el texto está hablando. Eso se llama exégesis. Pero la eisegesis es precisamente sacar o querer sacar lo que en ningún momento el texto bíblico nos está diciendo. Y eso generalmente pasa muchísimo. Y sé que es algo en lo cual en ocasiones cometemos muchos errores. Por eso lo importante de estar tan apegados al texto bíblico. Y hasta el momento no hemos encontrado ningún pasaje que se nos enseñe literalmente, que diga que la iglesia debe de llevar sus diezmos obligatoriamente. ¿Por qué lo hacen hoy en día tantas personas? Porque hay un terror en la iglesia. Se ha inculcado un temor, se ha metido un temor en la iglesia. Y se llega a decir desde los púlpitos que si tú no traes el diezmo, entonces te va a venir una calamidad, entonces te va a venir algo, una catástrofe, te va a venir algo difícil que vas a pasar, tu familia, va a ser algo terrible lo que va a pasar con tu vida si no traes el diezmo. Entonces, lógicamente, muchas personas, cuando escuchan hablar a alguien que se supone su pastor, que se supone está siendo dirigido por el Señor, hablar este tipo de cosas, pues lógicamente van a traer su diezmo por temor. Pero ¿será que el Señor quiere que demos de esa forma? ¿Será que el Señor está buscando que actuemos con temor o bajo el principio del temor? Quiero que miremos que precisamente usan el pasaje de Malaquías, el que hablamos hace un momento, donde la parte dice, reprenderé por vosotros al devorador. Ahí está, si tú no traes el diezmo, entonces Dios no va a reprender al devorador y va a venir y va a hacer calamidades en tu vida. Pero esto pasa también por una gran ignorancia a lo que se refiere en cuanto a la guerra espiritual. Hemos tenido una idea de guerra espiritual completamente en contra de lo que la Biblia dice, porque vemos a Satanás muchas veces a la misma altura o al mismo nivel de Dios, como si él se le pudiera enfrentar, como si él tuviera la capacidad de vencer en ocasiones a Dios. Entonces tenemos ese falso concepto y por eso hay que reprenderlo, por eso hay que echarlo fuera y por una cantidad de cosas que en ningún momento la Biblia nos dice que debemos hacer, pero porque se tienen ideas ambiguas, se tienen sencillamente, son tradiciones, lo que a mí me hablaron y me enseñaron, con eso me quedé. Y allí está el error. Si tú te vas a dar cuenta, Satanás siempre está sometido bajo el dominio y el poder de Dios. Satanás jamás va a hacer nada si el Señor no se lo permite. Entonces, si el Señor se lo permite, mira, aún tú puedes estar dando el diezmo más impresionante. No estoy diciendo que lo debamos hacer. Ya vamos a hablar acerca de la forma bíblica de dar a la iglesia. Pero aún tú puedes estar llevando millonadas a la iglesia. Pero si el Señor en su voluntad y en su propósito está que Satanás interfiera en tu vida de la manera que Él lo ha establecido, Dios lo va a permitir. Él es soberano y sabe qué cosas tratar en tu vida. Así que también, ya lo hablamos en la iglesia, no sé si más adelante podamos tener también la facilidad de grabar esas enseñanzas y que entendamos un poco más lo que es la guerra espiritual que nos habla la Biblia. Pero como les dije hace un momento, si es por temor que vamos a dar, definitivamente Dios no está detrás de que tú des con temor a la iglesia, porque eso es algo completamente incorrecto. Quiero que leamos un pasaje, lo podamos analizar y veamos lo que la Biblia dice, lo que está allí escrito. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios,
ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Ahora, quiero que observemos bien el pasaje porque quien está aquí hablando lógicamente es nuestro Señor Jesús. Y tenemos en este caso, en lo que relata el Señor, a dos personas. Dice que uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Y lo que vemos en el fariseo es que sencillamente estaba alardeando, se estaba glorificando por lo que hacía. Y aclara las dos cosas que este fariseo hacía. Dice que él ayunaba 2 veces a la semana y que también daba la 10ª parte de todo lo que ganaba. Dice que daba sus diezmos. Y tenemos el caso del cobrador de impuestos, que en realidad estaba completamente apenado con el Señor. Estaba totalmente arrepentido y ni siquiera era capaz de levantar su mirada. Y solo le decía al Señor, Señor, perdóname, porque tú sabes que definitivamente yo soy un pecador. Y la historia concluye en que las dos personas que se acercaron al Señor, vemos por palabras del mismo Señor que en realidad quien fue justificado fue el cobrador de impuestos y no el fariseo. No por lo que hacía se ganó el favor de Dios, no por lo que hacía entonces causó gran impacto o entonces tuvo una mayor ventaja. Pero centrémonos en el cobrador de impuestos. Escuchaste lo que él mismo decía, lo que se decía de él, lo que hablaba el Señor Jesús de él. ¿Crees tú sinceramente que el cobrador de impuestos ayunaba? ¿Crees tú que el cobrador de impuestos daba la 10ª parte de lo que ganaba? Definitivamente él se había dedicado a ver a su vida de pecado, pero en un momento de su vida se dio cuenta que era un pecador. Dios le dio arrepentimiento y se acercó al Señor buscando su misericordia. Era un hombre que, lógicamente vemos, no practicaba nada de lo que el fariseo practicaba. Pero de una cosa, Satanás vino a la vida del cobrador de impuestos y por no haber dado los diezmos, entonces le trajo una calamidad, entonces se le murieron los hijos o le pasó una catástrofe. ¿Vemos que eso pasó en la vida de este publicano? No fue así, vemos todo lo contrario. En realidad fue justificado, fue perdonado por el Señor. Aunque no practicaba el diezmo, aunque no hacía las cosas pues que el otro sí hacía. Pero vemos hoy en día cómo en las congregaciones lamentablemente se maneja lo contrario. Y se hace ver que si tú no le traes al Señor, si tú no le das de esa manera con el diezmo, entonces vas a estar lejos de Dios y en una situación desfavorable en tu vida. Pero nos damos cuenta que la Biblia enseña otra cosa. Entonces, lo que podemos ver es que muchos dicen que el diezmo es algo que debemos de practicar, que es algo que está claro en el Nuevo Testamento. Porque muchos dicen que, lógicamente, sí es cierto, en el Nuevo Testamento aparece el tema del diezmo y lo vemos en un pasaje que es en el pasaje de Hebreos capítulo 7 y allí encontramos una historia, un relato muy conocido que es el relato de Abraham entregando sus diezmos a Melquisedec. Y precisamente allí, en este caso, es donde les quería comentar cómo durante algún tiempo en mi ministerio, en mi vida como cristiano, este argumento llegó a ser de mucho peso para seguir a favor del tema del diezmo. Y era lo siguiente, quiero hablarte un poco acerca de la historia, porque dicen que, y esto ocurrió antes de la ley, es decir, antes de que aparecieran los sacerdotes levitas y en ese momento Dios instaurara el diezmo levítico, que eso es algo que definitivamente nada, lógicamente tiene que ver con la iglesia, sino con Israel, el diezmo de los levitas, y eran 3 tipos de diezmos y se practicaban no una vez a la semana, sino que eran por meses, otros eran anuales, pero eso no tiene definitivamente nada que ver con la iglesia, sino con el diezmo levítico. Ahora, muchos siguen afirmando que el diezmo es algo cierto por lo que pasó con Abraham, porque fue antes de la ley.
Pero analicemos un poco más este caso. Dice que Abraham fue a pelear, ¿cierto?, contra unos ejércitos que tenían secuestrado a su sobrino Lot y todo este tema. Quiero que lo leamos. Dice, en esta historia dice, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y esta es la cita de la que les estaba hablando. Entonces nos encontramos allí que esta es la cita favorita para muchas personas para llegar a afirmar que el diezmo es algo que la iglesia debe practicar, porque Abraham lo dio fuera de la ley. Pero aclaremos. Lo primero que podemos encontrar allí es que Abraham salió a pelear con los que tenían secuestrado a su sobrino. Y dice claramente que él salió a pelear con 318 sirvientes, es decir, empleados de su casa. Fue en busca de esos ejércitos. Y lo que vemos allí claramente es que Abraham, si tenía 318 sirvientes, tantas personas a su servicio, era una persona adinerada. Es decir, antes de que se relatara que Abraham dio los diezmos, este hombre ya tenía bastante riqueza. Así que no podemos decir que por él haber entregado el diezmo a Melquisedec fue que entonces Dios le bendijo y le dio abundantemente, porque él anteriormente ya tenía dinero, ya tenía riqueza. Va, pelea, definitivamente vence a esos reyes, él vuelve con el botín y se encuentra con el sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces cuando se lo encuentra, él entrega la 10ª parte, pero le entrega la 10ª parte del botín que gana en la guerra. Abraham no le entrega la 10ª parte de sus propios bienes, porque en ese momento no los tenía a la mano. Él trae, son las riquezas que había adquirido en la batalla. Y de esas riquezas que no eran de Abraham, es que él da la 10ª parte. Entonces aclaremos allí, Abraham no dio la 10ª parte de sus propios bienes, sino de lo que ganó en la batalla. Eso también para aclarar de que se nos dicen que es de tus ingresos, de lo que tú ganas, de tu dinero personal. Allí Abraham no dio de su tesoro personal, sino de lo que ganó en esa batalla. Luego se encuentra con este hombre, con el sacerdote, le entrega la 10ª parte, lo bendice, le da pan, le da vino, y lógicamente lo que podemos ver en ese aspecto es que es muy claro. Lógicamente lo que había en Abraham, tú te imaginas después de ir a pelear con tan pocos sirvientes, a enfrentarse a unos ejércitos tan numerosos y ver cómo Dios le entrega la victoria, ¿tú crees que Abraham no iba a estar agradecido? ¿Tú crees que Abraham no iba a ver la mano de Dios en ese momento? ¿Cómo el Señor lo libró? ¿Cómo el Señor lo guardó? Entonces, lógicamente, en base a eso, por amor y por agradecimiento, es que Abraham entrega la 10ª parte de su botín, de lo que había ganado en la guerra. Por amor y por agradecimiento. Eso es precisamente la base en la que la iglesia debe de caminar. Si nosotros vamos a llevar a nuestras congregaciones dinero, vamos a ayudar, vamos a aportar económicamente, lo debemos hacer dirigido bajo estos dos principios, por amor al Señor y por agradecimiento, por absolutamente nada más. Eso es lo que precisamente el Señor busca, adoradores. Este hombre sí que era un adorador. Pero quiero hacer allí un paréntesis para hablarles de ese argumento que les he venido tocando durante la enseñanza. Porque mira, lo que yo escuché de un siervo fue lo siguiente. Él decía, la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia de Jesucristo, debe diezmar por la sencilla razón, por esta razón. Él decía, en el Antiguo Testamento, en Génesis, vemos allí que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Ese era el sacerdote. Luego entra
más adelante Moisés, y con Moisés viene todo lo que tiene que ver con el sacerdocio levítico, es decir, deja por un momento, se detiene el sacerdocio de Melquisedec y da inicio al sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio levítico termina en la cruz, es decir, donde aparece nuestro Señor. Y eso es completamente cierto, estoy de acuerdo con lo que él dice. Pero luego dice que a partir de la cruz, entonces el sacerdote o el sacerdocio de Melquisedec que estaba en Génesis, entonces vuelve a tomar lugar a partir de la cruz, es decir, entrando en el Nuevo Testamento. Y estoy completamente de acuerdo en eso, porque Hebreos de eso nos habla, que nuestro Señor Jesucristo es ese nuevo sacerdote y es según el orden de Melquisedec. Entonces estoy completamente de acuerdo que el Nuevo Testamento nos habla de un nuevo sacerdocio y ese sacerdocio es como lo vimos en Génesis con Melquisedec. No hay ningún problema en eso. Pero entonces es esa la relación que esta persona hace para decir que así como Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos en el antiguo pacto, ahora que estamos nuevamente en el sacerdocio de Melquisedec, también lo debemos volver a hacer. Y por eso yo lo llegaba a considerar. Pero después de, lógicamente, orar y de estudiar y de analizar, me di cuenta de lo siguiente, que según ese sacerdocio en el cual nos encontramos, donde tenemos como cabeza de ese sacerdocio a Cristo, es ese sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, según el sacerdocio de Melquisedec enseña varias cosas, entre ellas las siguientes. Pedro también en sus cartas nos lo aclara, él nos dice que la iglesia toda venimos a ser nación santa, pueblo adquirido, y también llega a decir, lo estoy parafraseando, él llega a decir que nosotros como iglesia somos real sacerdocio. Entonces, ¿por qué estoy tocando lo que habla Pedro? Porque Pedro lo que nos enseña es que en el orden según Melquisedec y en el Nuevo Testamento, todos los creyentes, todo hijo de Dios se convierte en un sacerdote delante del Señor. Es decir, todo cristiano es un sacerdote. Y si eso es así, la pregunta sería, si todos somos sacerdotes, entonces ¿a cuál de todos esos sacerdotes se le va a llevar el diezmo? Claro, en cabeza de todos está nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor. Él es el principal. Pero si hablamos de la congregación, de los que nos reunimos cada 8 días, todos somos sacerdotes. No podemos decir que solamente el pastor es sacerdote. Todos los que formamos parte de esa iglesia y que hemos nacido de nuevo, que realmente han nacido de nuevo, son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Entonces, no tiene ninguna validez llegar a decir que porque estamos en el tiempo del sacerdocio de Melquisedec, entonces se tiene que volver a dar el diezmo como lo dio Abraham, porque entonces ¿a qué sacerdote se lo daríamos? Por otro lado, si sabemos, y sí que es así, que nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dime por favor, ¿en qué momento de los evangelios que relatan la vida del Señor, tú vas a ver al Señor Jesucristo como sacerdote recibiendo diezmos? ¿Lo ves en algún lugar recibiendo los diezmos del pueblo? Eso tampoco es real, no aparece por ningún lugar. Entonces, de esa manera fue como definitivamente eché a un lado ese argumento, deshice ese argumento y continuamos con lo que el Nuevo Testamento nos habla, de la manera en la que debemos de dar. Entonces, volviendo a lo que hablamos hace un momento, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Melquisedec, que entregó su diezmo, lo hizo por amor, por agradecimiento. No se nos relata que Abraham continuó dando sus diezmos. Por ningún lado se nos dice que lo hizo. Más adelante uno de sus familiares, Jacob, también lo hizo de la misma manera. Pero mira lo que él dijo: Dios, si tú me bendices en lo que voy a emprender, entonces te daré los diezmos de todo lo que reciba. Estaba haciendo un acuerdo con Dios. No se nos está hablando una doctrina que la iglesia debe de practicar. Fue una decisión que Jacob tomó en ese momento. Por eso está mal tomarlo para que la iglesia hoy en día lo vea como algo que debe practicar. Bien, pero continuemos. Porque
Aclarando y hablando hace un momento de lo que les decía, si las personas van a llevar un diezmo y lo hacen por temor, entonces estarían contradiciendo lo que la misma palabra del Señor enseña. Mira como dice el Salmo 34:4. El Salmo 34:4 dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces estamos hablando de un creyente, de un hijo de Dios que por buscar al Señor está libre de cualquier tipo de temor. Qué contradictorio con aquellas personas que aún siguen llevando a las congregaciones por temor. Eso es lo menos que quiere el Señor. No lo está buscando de ninguna manera Dios. No quiere Dios que eso pase en nuestra vida. De esa forma, quiero que vayamos avanzando, quiero que vayamos reuniendo más información, leamos más citas, leamos más textos. Tal vez tú tienes algunos versículos, algunos pasajes que a mí se me pueden escapar, pero igual te invito a que practiques las mismas reglas de estudio que yo he practicado en este estudio y te vas a dar cuenta de lo mismo, que no es algo para este tiempo. Mateo 17, 24 al 27 dice así, es una historia también muy conocida, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús sabe lógicamente, porque Él es omnisciente, porque Él es Dios, sabe que tuvo Pedro una conversación con estas personas que le estaban cobrando los impuestos. Luego Jesús se encuentra con Pedro y antes de que Pedro hable, el Señor le plantea la situación. Le pregunta: ¿los hijos de los reyes, Pedro, deben de pagar los impuestos o esto lo hacen solamente el resto del pueblo? Pedro le contesta: definitivamente los hijos de los reyes no lo deben de hacer. El Señor le dice: está bien, dando a entender que él como hijo de Dios y para no ofenderles, le dice a Pedro: ve al mar, saca un pez, vas a encontrar dinero y ve y paga los impuestos que nos están cobrando, para no causar ningún tipo de contradicción. Ahora, el Señor Jesús también lo aclaró, y esto también es pura lógica, pura deducción. Y piensa, es muy sencillo llegar a esta conclusión. Mira, ¿qué padre le cobra arriendo a un hijo por tenerlo en su casa? Si a nosotros se nos dicen que los diezmos son los impuestos del cielo, como también se enseña, que es lo que Dios está esperando, que no robes a Dios, que Dios está esperando tu dinero. O sea, ¿tú ves de alguna forma que un padre, por tener a su hijo pequeño, jovencito, un niño, le esté cobrando arriendo por tenerlo en la casa? O no sé, que el papá lleve la comida a la casa y después de que el niño se alimente y pasa un mes, le pase una factura a su hijo para decirle: mire lo que usted se comió este mes, aquí está la factura para que me haga el favor y me pague. O que también le compre más adelante un pantalón, le compre ropa y luego le salga con la factura y le diga: mire, lo que me valió esa ropa que le compré, aquí está, para que por favor me devuelva ese dinero. Si eso difícilmente cuesta verlo en un Padre terrenal, pues lógicamente así no es nuestro Señor Jesús, no es nuestro Dios, no es nuestro Padre. Muy diferente, mira esto, muy diferente, que tú por amor, por agradecimiento, porque has visto todo lo que Dios ha hecho en tu vida, quieras llevarle algo al Señor, pero por agradecimiento, porque ves la mano de Dios en tu vida. Y es allí donde lo que tú quieras llevar no tiene ningún límite. Si tú quieres llevar menos del diezmo, puedes llevar una ofrenda. Si tú quieres llevar aún más de la 10ª parte de lo que tú ganas, también lo puedes hacer, pero bajo este principio. Y es precisamente de eso lo que nos habla el Nuevo Testamento, de la ofrenda voluntaria que cada uno de nosotros le puede presentar al Señor, una ofrenda como le presentó la viuda, una ofrenda como
Dios quiere que nosotros le presentemos de manera libre, voluntaria, porque el Señor está buscando es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero si a un adorador se le va a imponer que debe de hacerlo, que es un impuesto que debe pagar, entonces le estamos cerrando la oportunidad a las personas de que se lleguen a convertir en esos adoradores que el Padre está buscando. Mira como dice 1 Corintios 16:1. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y ya son instrucciones. ¿Te das cuenta de la diferencia? Doctrina de Pablo, dirigido por el Señor, lógicamente por el Espíritu Santo, de la manera en la que se debe de recoger en la iglesia para las necesidades, porque como todos lo sabemos, en una congregación hay necesidades. Cada primer día de la semana se recogen y se presentan las ofrendas según tú hayas prosperado. No tiene que ser la 10ª parte, no es así. Si en la semana no te fue muy bien, en base a eso sacas tu ofrenda. Si te fue de maravilla, pues en base a eso también le vas a dar al Señor. 2 Corintios 9, 7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es con alegría que debemos de presentar esas ofrendas. ¿Cuántas veces personas dando la 10ª parte lo que hacen es sentir un pesar y un dolor porque tienen que entregar ese dinero? Eso es algo que ofende al Señor. Dios no está buscando eso para nada. Pero por eso es que desde los pastores necesitamos limpiar este tema. Necesitamos hablar y necesitamos decir que si van a llevar algo a las congregaciones, debe ser por gratitud, debe ser en amor a nuestro Señor, como la palabra de Dios nos lo enseña. De esa manera, tal vez podríamos seguir hablando más cosas, seguir ahondando más en este tema, pero quise tomarlo más sobresaliente, lo que más se habla, para que tú tengas una idea ya completa, general, y no permitas más engaño en tu vida. Si aún quieres tomar este material y llevarlo a tu pastor o a la persona que te enseña, y para que esa persona lo escuche, lo puedes hacer. Pídele al Señor en oración para que la palabra sea revelada, para que traiga luz, para que traiga entendimiento. Y si definitivamente en el lugar donde te congregas ves que están cerrados en este tema y se empecinan en enseñar y en pedir algo que Dios en ningún momento nos está pidiendo que hagamos, lógicamente ya tienes tú la tranquilidad de tomar la decisión que debes de tomar. No vas a salir en maldición ni nada de esas cosas que le meten terror a las personas, pero que de ninguna forma es así. Es un asunto primario, es un asunto importante, es un asunto que se debe de aclarar mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Así que esta mañana le damos gracias al Señor, espero que haya sido claro en tu vida. Si de pronto quieres preguntar más acerca del tema, puedes dejar allí los comentarios o te puedes contactar con nosotros. Como bien ya sabes, allí tienes nuestros números telefónicos y cualquier duda, estamos precisamente para eso, para atenderte, para que todo sea claro, transparente, y nos da mucha alegría, por supuesto, el que puedas escuchar este material. Espero ya de hoy en 8 días continuar, si así el Señor nos lo permite, continuar con la serie de la doctrina del hombre. Solo para concluir algo, y es sencillo. Tal vez muchas personas, y lo digo porque a mí me pasó por la mente, yo dije, Señor, pero si dejo de pedir los diezmos, la iglesia se va a acabar, va a desaparecer. Estoy seguro, Señor, que eso no lo quieres tú. Pero ya también llegué a entender algo, lo que había en el apóstol Pablo, y por eso lo importante es leer las cartas de Pablo, toda la Biblia, y allí esta doctrina que es tan clara que el apóstol nos enseña. Y es que si algo proviene del Señor, si la congregación donde tú perteneces proviene del Señor, definitivamente el Señor es quien la sostendrá. Él es el pastor, Él es el que se encarga de todo lo que nosotros necesitemos para que su obra avance.
Nosotros tenemos un rol, nosotros tenemos un papel, pero el papel principal es el papel que cumple nuestro Señor. Y Él se encargará de sostenernos, de como se le dijo a Pedro, mira, de la manera que Pedro menos imaginó, en la boca de un pez. Si Dios te llamó a una obra, que levantes una congregación, cumple lo que la palabra dice. No te quedes en las tradiciones, no te quedes en algo que te aferraste y te da temor soltarlo, porque entonces se puede acabar la iglesia. Si la iglesia, si la congregación, Dios la levantó, Dios mismo la va a sostener. Así que no te preocupes por ese tipo de asuntos. Mira, cuando hablé de esto, te estoy diciendo que lo hablamos hace por lo menos un año, algo así, 14 o 15 meses. Y de aquí a allá ha pasado todo este tiempo y por la gracia y la misericordia de Dios aún estamos predicando la palabra como debe ser. De manera voluntaria las personas traen su ofrenda en agradecimiento y se reúne lo necesario. Esa es la forma en la que el Señor quiere. Adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a cerrar, le vamos a dar gracias al Señor, vamos a concluir con una oración y si el Señor lo permite, lo dije hace un momento, de hoy en 8 días estaremos en un próximo estudio. Vamos a cerrar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, gracias por lo que nos hablas en tu palabra, gracias porque nos permites entender, aclarar más este asunto. Que ahora en cada uno de nosotros, Señor, surja ese anhelo por ser verdaderos adoradores. Arranca cualquier temor que pueda estar en cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando este video, esta palabra, que entendamos que lo que tú quieres, Dios, es que tengamos un corazón bondadoso, generoso, lleno de agradecimiento y de amor por ti. Es eso lo que tú estás buscando, mi Señor, que las congregaciones empecemos a caminar en ello. Gracias por este tiempo, gracias Señor porque hemos visto cómo toda esta cuarentena y todo lo que ha pasado ha sido útil para aún llegar a tocar temas que son importantes, despejar y que cada cristiano camine como tú quieres que caminemos. Gracias mi Señor y te pido que aún esta palabra, esta enseñanza se pueda expandir en muchos lugares, que a muchas familias que verdaderamente te buscan escuchen este mensaje mi Señor. Que si se produce y se reproduce y llegan a más lugares cosas que no tienen sentido, sencillamente palabras que en lugar de aclarar lo que traen es confusión, que la sana doctrina, Señor, que se predica llegue a muchos lugares. Y te pido por aquellas iglesias, hombres tuyos, hombres que predican el evangelio correcto, para que tú sigas levantando este tipo de ministerios, que sean más escuchados, que abunde, Señor. Entendemos que allí donde está la cizaña también está el trigo, y ese es el trigo, Señor, por el cual oramos, para que comience a verse en este tiempo, mi Jesús, que el pueblo cristiano reciba entendimiento en cuanto a todos estos temas, que esa libertad es la que tú quieres que busquemos, porque es la que nos traerá, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, por este momento y por esta enseñanza. Amén.